Bueno, reciban un cordial saludo de la red de tutores del curso Construcción de Subjetividades. Nuevamente estamos aquí en nuestra tercera y última webconferencia. Este, como ustedes saben, es un espacio para fortalecer el conocimiento que hemos venido adquiriendo y muy especialmente en esta oportunidad en lo que tiene que ver con la fase 3 de nuestro curso, la fase 4, perdón, de nuestro curso, que se llama Influencia Sociocultural en la experiencia traumática. Queremos precisamente darnos como el espacio para reconocer cómo esa influencia sociocultural traza una subjetividad nueva y más aún si hay una experiencia traumática de por medio. Y en ese sentido, pues los invitamos a que pongamos todos nuestra concentración, nuestro esfuerzo en este encuentro y que estemos muy atentos, que interactuemos y que podamos compartir el conocimiento. Antes de iniciar con los contenidos propios de la web, queremos darles a conocer un recurso, un video que ha hecho el programa de psicología, pues nos encontramos rumbo a la acreditación de alta calidad. Y esta es una iniciativa que pues nos invita a reconocer como los principales aspectos del programa y esa apuesta formativa, las diversas estrategias que se vienen desarrollando. ¿Para qué? Para fortalecer la calidad en el programa. Y por supuesto, eso les conviene a quienes, a ustedes que son el eje central de nuestro quehacer, de nuestra función, de ese formar estudiantes integrales, comprometidos, como líderes transformadores. Precisamente por eso queremos que ustedes, esta, como les digo, es una estrategia que es paulatina, como las últimas estrategias que ha lanzado la UNAD, y este es el abrebocas de lo que viene siendo la evaluación que estamos haciendo al programa y cómo pretendemos mejorar, cómo inclusive para los posgrados, para su formación posgradual, también ya nos estamos preparando en esa acreditación. Entonces, les voy a compartir el recurso. ¿Sabías que la UNAD se prepara para lograr la acreditación de alta calidad del programa de psicología? El proceso de acreditación de alta calidad del programa de psicología representa una apuesta estratégica por la excelencia académica, la pertinencia social y la mejora continua. ¿Sabías que la UNAD cuenta con un modelo de autoevaluación? El modelo de autoevaluación honesta es una herramienta integral que orienta la evaluación institucional de sus programas. Su propósito es garantizar la calidad educativa mediante procesos sistemáticos de análisis, reflexión y transformación, en coherencia con la educación abierta, a distancia y virtual. ¿Cuáles son los propósitos del modelo de autoevaluación? 1. Fomentar la cultura de calidad basada en una mejora continua. 2. Promover la evaluación crítica y el reconocimiento institucional. 3. Garantizar la participación de toda la comunidad académica en los procesos de autoevaluación. ¿Sabías que el modelo de autoevaluación para los programas de pregrado en la UNAD cuentan con una estructura? Para los programas de pregrado como psicología, el modelo contempla 12 factores, 46 características y 96 indicadores. Esta estructura permite analizar en profundidad la calidad del programa, sus resultados y su impacto en diferentes contextos. ¿Sabes en qué año se realizó el último proceso de autoevaluación en el programa de psicología? El último proceso de autoevaluación en el programa de psicología se realizó en el 2025, el cual permitió realizar procesos de revisión en cada uno de los factores, características e indicadores. Desde allí se lograron identificar fortalezas y oportunidades de mejora que estaremos dando a conocer a través de esta estrategia de comunicación. Súmate, comparte y haz parte de este proceso. La calidad la construimos entre todos. Bueno, con
la UNAD siempre está pensando en ustedes, en mejorar nuestros procesos. Tenemos un reciente ejercicio de evaluación que ha identificado áreas que podemos potenciar en lo que queda de nuestra formación profesional. Así que pues bienvenidos a conocer en qué podemos estar mejorando y pues les invito a estar al tanto de todas esas propuestas que tiene la UNAD y que son muy innovadoras pensando en ustedes. ¿Vale? Con eso entonces entramos en materia. Mi profe María T, ¿puedes compartir la presentación, por favor? Vale, no sé, mi profe Angie había dicho o no puedes, Angie. Angie, Déjame un segundito ya. Espérame porque listo. estoy... Bueno, mientras tanto, les voy comentando. La idea es, primero, retomar, hacer como una recapitulación de lo que es la definición de naturaleza, la definición y naturaleza del trauma psicológico. Luego nos adentramos a qué es el enfoque sociocultural y desde el modelo sociológico, cómo se aborda ese trauma, la construcción dinámica de la subjetividad mediada por significados y símbolos culturales, por la mediación sociocultural del trauma, por la estructura social y la vulnerabilidad estructural, por la memoria, la transmisión, la identidad, la psique, identidad y transformación, las implicaciones clínicas desde una perspectiva sociocultural. Abordaremos la guía de la tarea 4, una información general de la actividad que ustedes ya vienen realizando en los foros y abordaremos por último una evaluación interactiva de los aprendizajes en clave saber pro de lectura crítica. Entonces, ¿sigue mi profe? Siguiente. Ya eso les estaba contando, esta es nuestra agenda. Parecen muchos puntos, pero van a ver que no son. Bueno, entonces, a partir de este, esta tarea, vamos a ver algunas perspectivas psicosociales contemporáneas, cómo esa influencia sociocultural es relevante en la experiencia traumática y analizaremos el contexto desde la resiliencia comunitaria. Siguiente, mi profe. Bueno, recapitulando, ya hemos visto por qué consideramos que el trauma es una herida psicológica. ¿Quién se apunta antes de darle lectura o de exponer la idea? Porque hay esas tres, perdóname, mi profe, la anterior, porque se consideran tres categorías. Una huella, la siguiente, una huella, una herida psicológica, una huella que reorganiza y la, el interés de reconocer que no es el evento, sino la experiencia. Siguiente diapositiva, profe. ¿Dónde estarán mis estudiantes? Bueno, recordemos que el trauma no es el evento por sí mismo, sino que es una experiencia subjetiva que desborda la capacidad de adaptación del sujeto, esa capacidad de simbolización. Nosotros frente a un trauma adoptamos una simbolización que nos permite adaptarnos a esas condiciones. Cuando esto no sucede, esa capacidad se desborda y ahí se complejiza la situación. Recuerden que hablábamos de Van der Kolk cuando establece que el trauma reorganiza tanto la mente como el cuerpo y afecta la memoria, la percepción, la posibilidad de narrar la narrativa desde el yo, pero adicionalmente también cómo somatizamos ese dolor.
Eso hablándolo desde esa perspectiva neurobiológica. Entonces, se implican, ustedes recuerdan que hablábamos del eje del hipotálamo, la hipófisis adrenal, que impacta esa regulación emocional y que en donde es clave subrayar que entonces el trauma no se define por sí mismo, sino por la forma en que es integrado, como yo hago una interpretación de ese suceso. Y muchos autores enfatizan en que el trauma es el resultado de la interacción entre el evento, la experiencia y los efectos. Y eso es lo que precisamente hemos venido abordando durante nuestro trasegar por el curso. Entonces, el trauma es efectivamente la ruptura de esa capacidad de otorgar un sentido a esa experiencia y que esa capacidad se reconfiguraría en simbologismos, en significados para reconfigurarlo, ¿vale? La siguiente diapositiva, profe. Entonces el trauma no ocurre en el vacío, ¿verdad? Se escribe en una trama social y cultural. Por ejemplo, el modelo sociológico que propone Daniel Stokes mm, nos permite comprender cómo diferentes niveles, desde lo individual, como ustedes ven allí en la imagen, luego el interpersonal, luego lo comunitario y en un marco más amplio, lo sociopolítico, interactúan en una experiencia traumática. Entonces es la cultura la que opera como un sistema de significados que define qué se reconoce como trauma. Y a veces podemos hacer experiencias de introspección para definir el trauma, ¿verdad? Nosotros tratamos de adentrarnos a nosotros mismos para definir nuestro propio trauma, pero finalmente está determinado por esa construcción sociocultural. Recordemos qué teórico nos hablaba de la teoría sociocultural, la perspectiva sociocultural en la formación de la subjetividad. Lo vimos en nuestra primera fase del curso. ¿Dónde están esas participaciones? Recordemos a quién. Vygotsky, desde la teoría sociocultural, nos plantea que esas funciones que tenemos psicológicas se construyen gracias a esas herramientas culturales muy determinadas por el lenguaje, ¿no? Entonces, podemos determinar, podemos establecer que la subjetividad no es una entidad aislada, sino es un producto situado, o sea, en un contexto, está permeado por unas circunstancias propias de ese contexto. Cuando hacíamos la matriz, yo a muchos de ustedes a mis estudiantes en el curso, les decía, si bien nosotros discriminamos esos factores neurobiológicos, emocionales, cognitivos y conductuales, ¿verdad? Lo hicimos así. Eso no implica que se vean como figuras aisladas, sino que se interrelacionan y esa interrelación obedece finalmente a una construcción cultural mediada por ese lenguaje, por esos símbolos, por esos significantes que les damos, por ese sentido que le damos a la experiencia traumática, ¿vale? Entonces veamos cómo ese modelo socioecológico nos determina. Siguiente, mi profe. La subjetividad, y lo hemos dicho desde el inicio de nuestro curso, efectivamente es una construcción dinámica y por eso, ¿recuerdan la primera actividad que hicieron en el curso? ¿Quién la recuerda?
Mi profe no fue la de encontrar todo lo positivo y lo negativo que nos habían heredado los padres. Efectivamente, los legados, ¿verdad? Hablamos de los legados. Y muy desde una postura psicoanalítica. Tiene digamos que un enfoque, el término de los legados, de la ancestralidad, muy desde la psicogenealogía. Y desde allí nos dan una lectura de lo vincular. La, la subjetividad se configura en relación con otros. Somos seres sociales. Desde que nacemos dependemos de un vínculo, ¿verdad? Por ejemplo, Pichón Riviere decía que el sujeto emerge dentro de una red vincular. O sea, no habría sujeto sin esa red vincular. Entonces, allí es cuando aparece la función materna, donde se le da como ese sentido simbólico. Recordemos, por ejemplo, en la teoría de los arquetipos, de quién es esa teoría? Hacemos un repaso de la psicología. Decimos que hay una perspectiva en este momento más desde el psicoanálisis. ¿Recuerdan quién era el psicólogo, el psicoanalítico, además? Jung, ¿no? Carl Gustav Jung. Y Jung nos decía que habían la madre, por ejemplo, desde la teoría de los arquetipos, nos decía, la madre tiene un significado que está en el inconsciente colectivo y que ese inconsciente le da un simbolismo y le otorga un significado a esa experiencia del sujeto desde la función materna. Igual sucede con la función paterna. Introduce, en el caso de esa cultura paterna que traemos, de ese mandato paterno, pues introduce como la ley, el orden y los límites sociales, ¿vale? Y el campo social, que ya también es una construcción de Levi, dice, eh, se tejen allí los vínculos que son intersubjetivos y que además sostienen esa red. Entonces, la subjetividad no es previa al contexto, se produce en tensión con él y es permanente, dinámica, dialéctica, dialógica. ¿Vale? Al siguiente, mi profe. Listo, profe, Bueno, gracias. En esa voy yo. no, creo que todavía voy yo. Dale, dale, sí. Bueno, yo voy hasta la 6. Sí, vale. Bueno, en cuanto a la mediación de significados y símbolos culturales. Entonces, fíjense cómo la experiencia traumática está mediada por esos significados culturales. eh, pues digamos, la cultura es una red de significados. Y el ser humano es como la arañita que está suspendido en esa red de significados que la cultura ha venido tejiendo. Entonces, implica que algunas experiencias son visibilizadas y legitimadas, mientras otras son silenciadas. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál sería una experiencia que es visibilizada, legitimada, mientras otras es silenciada en nuestra cultura latinoamericana, por ejemplo, colombiana, muy nuestra? Están poco participativos hoy. Yo sé que es mitad de semana, que estamos cansados, que tenemos todo un día encima, que seguramente hemos llegado. Por aquí nos dicen, Isabel, la violencia interpersonal. Exacto. Es de lo que más, digamos que hemos decidido silenciar. Hace parte como de esas lealtades que traemos inscritas en la memoria colectiva y que se originan, por ejemplo, en el machismo, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo esas experiencias que son visibilizadas y legitimadas, hay algunas que son muy reconocidas y generalmente son donde el hombre
establece el poder, mientras otras son silenciadas. O, por ejemplo, cuando el hombre, mm, el hecho de que en nuestra cultura el hombre, es que los hombres no lloran. Culturalmente hemos silenciado el dolor del hombre, ¿verdad? Y le damos, digamos, que alguna visibilidad y alguna aceptación, entre comillas, al dolor femenino, pero no le damos la valoración de lo que eso representa. Entonces, sí, ella puede llorar porque es mujer, pero no aceptamos y le damos un sentido a ese llanto y ese valor que tiene el que se exprese de esa manera. Fíjense cómo esos roles de género operan como organizadores de la experiencia emocional. Por ejemplo, eso es en la masculinidad normativa, el dolor suele externalizarse, como les decía, y lo podemos vincular con esas teorías de socialización de género que hemos venido pues siendo a través de, de procesos de crianza que se van dando y normalizando, naturalizando. Entonces, por ejemplo, la guerra y el conflicto son de esos. Hemos aprendido a sentir honor frente a el ganar la guerra a costa de que el otro, que es fraterno finalmente, porque eso somos, esta es una guerra fratricida, porque nos matamos entre hermanos, entonces terminamos dañándole, ¿verdad? Y se supone que el conflicto es, el conflicto es humano, es social, pero la guerra no es humana, no debería ser social, ¿verdad? La violencia interpersonal, los desastres naturales, por ejemplo, decir o abocarlos a Dios. No, es que es una prueba divina, cuando en realidad, por ejemplo, puede ser abandono del contexto, porque no nosotros mismos nos cuidamos de nuestro ecosistema, porque, digamos, a tantas familias que construyen sus viviendas al lado de los ríos, de las fuentes de agua, ejemplo. El solo hecho de que tapamos la alcantarilla y entonces se inunda nuestra ciudad porque nosotros hemos dado unos significados y unos simbolismos culturales que no corresponden a, a una validez y después estamos adjudicando esa experiencia traumática y justificándola en otros procesos, ¿verdad? La pérdida del duelo, por ejemplo, los rituales están cargados de simbolismo que nos permiten pasar por esas circunstancias difíciles. Entonces, lo que una cultura nombra como trauma, otra la puede silenciar o transformar. Entonces, por eso también la importancia de esos significados y símbolos culturales, dónde los estamos abordando, en qué contexto, corresponde a qué comunidad, en qué región de nuestro país, en qué región de Latinoamérica, en qué región de la tierra se está dando esa circunstancia, cómo se está experimentando, cómo se expresa, cómo se percibe y cómo se normaliza y se transfiere inclusive a otras generaciones. Ahora sí, mi profe, te corresponde. Siguiente. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, vemos en esta diapositiva cómo impactan los roles de género en la regulación emocional. Vemos que el género funciona como un dispositivo de regulación emocional, porque no solo indica cómo debemos comportarnos, sino cómo podemos sentir y cómo expresarlo, lo que estaba diciendo mi profe ahorita. Un hombre no puede expresar lo mismo que una mujer porque eh, ese privilegio de control emocional pues genera que no puede llorar, no puede sentir y eso nos da como ese malestar que a veces aparece con esas conductas que tienen, porque como no los dejan sentir, entonces pues puede tener una conducta a veces fuerte y en cambio la feminidad pues es como más permisiva a que tenga emociones.
Eso siempre está en la parte de validación. Es por eso que la parte de feminista, como lo que es la autora Judith Butler, pues ha planteado que el género no es natural, es una construcción que se va formando y que regula que los cuerpos y las emociones pueden sentir. Pues en un contexto de violencia se traduce la diferencia en la parte de que es sufrimiento, que hay una reparación. Por eso es importante como profesionales en formación que ustedes siempre se hagan esa pregunta. ¿Cómo creen que el género influye en la forma en que una persona pide ayuda? Cuando ustedes se lleguen a una comunidad, no vayan sesgados, como es hombre y no puede llorar, él no va a sentir, o como es mujer, sí hay que creer. Eh, Siguiente diapositiva, mi profe, por favor. Entonces, en esta estructura social de vulnerabilidad, encontramos algo que nos llama la atención y es importante porque la posición social define tanto como la exposición al trauma y cómo es ese acceso de recuperación. Es por eso que la noción de vulnerabilidad estructural nos permite a nosotros entender que el riesgo no es individual, sino que está distribuido socialmente. Porque, ¿por qué dirán ustedes? Porque hay factores como pobreza, desplazamiento, racismo, exclusión, que eso es lo que Didier Fassin denomina como sufrimiento social. Es decir, que el dolor no puede separarse de las condiciones materiales que existen. Entonces, en Colombia, muchas comunidades viven el trauma no como evento, sino como condición crónica de vida. ¿Por qué como condición crónica de vida? Porque esto a veces puede romper de pronto con la lógica tradicional, basándose uno en eventos puntuales. Es como ustedes cómo pueden intervenir cuando el trauma no ha sido terminado. Es entrar a mirar cómo nosotros desde la psicología miramos que existe el trauma crónico porque hay grupos marginados, como les decía, por pobreza, por violencia, por situaciones, pero también otros están por el desamparo institucional. Entonces eso les genera desconfianza porque no hay justicia en lo que es la salud, hay ausencia de redes de seguridad, empieza esa sensación que sienten el abandono. Y esas barreras, a veces que son lingüísticas, los llevan a la sensibilidad, a estigmatizarse su salud mental e impiden que las poblaciones vulnerables pues tengan la atención que necesitan. Siguiente diapositiva, mi profe. Es acá donde ya vemos la memoria histórica. Y esta memoria histórica nos lleva a situaciones donde esos silencios en la familia, las narrativas colectivas y las situaciones que uno ve en el tiempo, pues nos muestran que cuando hablamos de un trauma intergeneracional, partimos de una idea fundamental, que es lo que no se elabora psíquicamente, no desaparece, pero se puede transmitir. Entonces, no se transmite como un recuerdo consciente, sino como afecto, como en silencio, como una forma y como un vínculo. Y si ya hablamos de la parte, pues, psicoanalítica, desde el psicoanálisis, Nicolás Abraham y María Tork nos introducen el concepto que es una cripta psíquica. Entonces, esto es un referente a experiencias traumáticas que al ser simbolizadas, no son simbolizadas ni puestas en palabra, entonces se elabora un lugarcito allá para que queden encerradas y siguen actuando. Entonces, ¿esto que nos lleva? A que estas experiencias pueden aparecer en la siguiente generación, pero ¿cómo aparecen? A través del silencio cuando viene el trauma. Entonces, en muchas familias ese trauma se vuelve innombrable, o sea, no hablen de ese tema,
pero cuando no hablan de ese tema se muestra la situación, entonces no se habla del conflicto, no se habla de la violencia, no se habla de las pérdidas, pero ahí qué pasa, que por ese silencio, que no es vacío, es un silencio cargado de la parte gestual, pues los hijos sienten o perciben esa tensión, esos miedos, esas reacciones que a veces son desproporcionadas, como que no se hable del tema. No se hable del Creo tema, que tengo retorno. no se hable del tema, tengo retorno. ¿Ya? Creo que ya se cerró el micrófono. Vale, profe, gracias. Entonces, cuando uno habla de eso, esa situación los hijos la perciben y el ejemplo claro es cuando una madre pues vive el desplazamiento, la reacción ¿cuál va a ser? Pues un miedo extremo ante esa situación y en situaciones cotidianas sin explicarlo, ella lo manifiesta y el hijo lo siente. Entonces, ¿qué va a sentir el hijo? Yo salgo al mundo, va a ser peligroso. No se lo han dicho, pero ya se da cuenta que pues la mamá lo hace sentir. A través de los vínculos también, porque el trauma se transmite en la forma en que uno se relaciona. Entonces, los padres con trauma no elaborado puede ser que sean hipervigilantes, estén muy pendientes porque si a mí me pasó, le puede pasar. Emocionalmente de pronto distantes, no hablan mucho del tema, pero son también sobreprotectores. Entonces, esa situación es lo que lleva, ¿se acuerdan la web que tuvimos de la configuración en la parte de lo que son los apegos? Entonces son apegos inseguros con los hijos. Ya hablándolo en esa teoría, pues acuérdense, la ansiedad, la evitación, la parte de desorganización, a través también de las narrativas familiares. Todo esto, ese silencio a veces y esos relatos cargados de cualquier significado, los llevan a que no confíes en nadie porque el mundo es peligroso, a nosotros siempre nos va a pasar lo peor porque ya esa situación nos pasó. Entonces, estas narrativas le construyen al ser humano una identidad con una percepción del mundo que le pueden generar pues situaciones difíciles. Entonces, el trauma no es solo familiar, esa viene de la ay, es que se me complica decirla, intergeneracional, porque también es social. Aquí es donde nosotros tenemos que entender que el concepto de memoria histórica, la sociedad lo construye sobre lo ocurrido, sobre lo que recuerda, lo que se olvida o lo que quiere negar. Entonces, en Colombia, el conflicto armado, recordemos si nos vamos un poquito cuando empiezan en los años 80, donde se genera ese conflicto armado y se reconocen los partidos políticos, ahí es donde estaba solamente liberales y conservadores, pero empiezan a salir las autodefensas, se conoce el famoso F-19 y esas generaciones que lo vivieron pues es cuando el Palacio de Justicia, todas las situaciones que les generan esos recuerdos y son los que atraviesan las generaciones. Entonces, los nietos, los hijos, pues son los que van a heredar de pronto esa desconfianza. No, allá no pueden ir porque la situación es complicada, porque le meten miedo de pronto al territorio, hay una sensación como de amenaza constante. Es ahí donde es importante que ustedes siempre lo tengan claro, que estas personas no recuerdan el trauma, sino a veces lo pueden tener en síntomas que les genera como esa hipervigilancia, esas dificultades a vincularse con las otras personas o un miedo sin justa causa, un miedo que todavía no lo tienen claro, pero quedó ahí. Entonces, esos síntomas son, son historias que son explícitas y que la clave está en que a veces no es bueno como ampliarles la situación, sino que ellos a medida que uno no les pregunta es solamente qué te pasó, sino qué pasó en tu familia, eh, que no se habla, que se repite, no entrar como a ahondar ahí, sino mirar cómo hacen ustedes la pregunta como futuros profesionales en formación, porque ese trabajo terapéutico implica que ustedes tengan esa conciencia de lo que van a decir,
que no pongan palabras a lo silenciado porque en el momento que esa persona quedó en silencio, entonces, completémoslo con esto. No, es entrar a reconstruir la narrativa de la persona y transformar el trauma heredado en una historia elaborada, que es lo importante. Por eso es clave que ustedes siempre se pregunten y crean esa posibilidad de, ¿existe que emociones heredadas? De pronto sin haber vivido el evento, los hijos las pueden tener de lo que hayan escuchado a sus padres. ¿Qué silencios, cuando ustedes observen, existen en las familias frente a la violencia, cuando ese tema es tan fuerte para hablar, o cómo impactan la construcción de la identidad? Entonces, es importante que lo que se nombra en una generación aparece como síntoma en la siguiente. Cambiamos de diapositiva, profe. Listo, entonces la fragmentación del yo y el crecimiento postraumático y esa fragmentación e identidad nos lleva a temas súper interesantes, que es, nos ubica en esa tensión como clave, que el trauma puede ser una desorganizar profundamente la experiencia del yo, pero también bajo ciertas condiciones nos va a posibilitar esos procesos de reorganizar y un crecimiento. No es ese proceso excluyente donde puede coexistir un distinto momento en el curso traumático, sino es para fragmentar el yo, lo que entendemos como la pérdida de continuidad y la coherencia en la experiencia subjetiva. Es ahí donde clínicamente podíamos manifestarlo como esa sensación de extrañeza del sí, como que, ¿qué me está pasando a mí? O la irregularidad del entorno, como que no, o las lagunas que puede tener en la narrativa, que son discontinuas, como que me acuerdo, no me acuerdo. Es decir, que el sujeto no logra integrar lo vivido con una historia coherente. Entonces, si lo vemos desde el psicoanálisis, esa incapacidad de simbolización, lo dice Wilfred Bion, cuando una experiencia es psíquicamente intolerable, no puede ser pensada porque no la está llevando. Hay una falla en la función de lo que son los conocimientos, lo que tiene la simulación y la simbolización, y lo vivido no se transforma en pensamiento, sino queda como un elemento que no se metaboliza, no lo complica, se complica en no poderlo entender. Entonces, esta sensación corporal, esas imágenes intrusivas y esos efectos sin palabras, es los que ustedes tienen que estar en la capacidad de identificarlos cuando hablan del trauma. Entonces, ese punto es el que tienen que tener claro, que en la parte del psiquismo resuelve, divide o disocia ahí. Entonces, la disociación, función y el costo que tiene esto es que cumple con una función protectora inmediata. Entonces, permite sobrevivir a lo insoportable. O sea, sí me pasó, pero lo vamos a llevar. Es por eso que tiene ese costo a mediano o a largo plazo, porque hay una desconexión en el cuerpo, no lo quiero recordar, hay una dificultad para vincularse en la situación y hay una ruptura en su narrativa. Lo que hablaban ahorita y daban un ejemplo, en un duelo hay personas que dicen, no, yo me quedo en la idea que se fue a un viaje y ahí me quedo, entonces no lo acepta y esa ruptura es la que le va a afectar. Entonces, vemos que eso es lo que pasa, pero no lo siente, y lo que siente a veces no lo puede explicar. Entonces viene como ese quiebre en lo que es el crecimiento postraumático, y esa fragmentación nos lleva a mirar, nos dice Richard Tedeschi y Lauren Caulfield, que define el crecimiento postraumático como un cambio positivo, como el cambio tras la elaboración del trauma, que hay que, no es salir ileso, sino como reconstruir el sentido de la situación. Eso nos lleva a que el cambio en el crecimiento postraumático nos va a dar de pronto mayor apreciación de la vida. Cuando perdemos un ser humano, nos da como esa situación de, venga, yo a veces peleo por cosas que no son y debo valorar a las personas que tengo al lado, entonces fortalezco los vínculos, veo nuevas posibilidades para la vida,
empiezo de pronto a cambiar en creencias personales, puedo llevarme situaciones a nivel espiritual. Eso nos lleva a que los sobrevivientes de cualquier situación en un proceso terapéutico y las comunidades reconfiguran su identidad hacia ese liderazgo, ese acompañamiento que tienen las otras personas. Es por eso que es fundamental que el trauma no es deseable ni es necesario para crecer. O sea, no, usted tiene que crecer y debe tener un trauma, pero es algo que tenemos que manejar porque ese crecimiento postraumático es lo que tiene que ser algo que no es inmediato, depende de decisiones concretas que se van a llevar y pues no le va a ocurrir a todos los casos, todas las personas no van a avanzar así, pero depende del apoyo social, del espacio que se tenga, de las palabras, de ese reconocimiento que pues hay un daño y las condiciones que tenga en la vida. Es por eso que tenemos que tener claro que la posibilidad de integrar el trauma depende del contexto. eh, si se dan cuenta, arrancamos con cultura y con género. Luego, si la cultura da un significado, entonces el género se regula como ese significado y se expresa. Y de género pasamos a la estructura que nos da esa situación que pues no todos los sujetos tienen las mismas condiciones, pero pueden expresarlo elaborado. Ese malestar lo pueden hacer. Y de la estructura a la parte donde tenemos que mirar que hay condiciones que se mantienen en las generaciones, en el tiempo. El trauma deja de ser individual y se puede volver o se vuelve histórico. Entonces, recordemos que esa validación social sin justicia o sin condiciones de vulnerabilidad nos lleva a la fragmentación, que es donde nosotros, por el contrario, tenemos que mirar que ellos habiliten esa memoria, esa verdad y ese acompañamiento, pero que les favorezca en su elaboración. Como psicólogos en formación, el reto de ustedes es reconocer que no hay que patologizarla automáticamente la situación y hay que ofrecer espacios de simbolización, acompañar la reconstrucción de la narrativa, que es algo súper importante en las personas que tienen un trauma y que no se trata de arreglar al sujeto, sino ayudarlo a esa rearticular de su historia, entrar a mirar esa situación. Eh, es importante, como está la frase ahí, las grietas no garantizan lo que dice son también el lugar donde crece la luz. Ellas no garantizan el crecimiento, pero pueden convertirse en ese lugar donde se reconfigura la subjetividad. Listo, mi profe. No tienes micrófono, profe. Sí. Vale, en esta parte le gusta la profe Ángel o la profe Cindy, Cindy. Cindy. Yo en Cindy, la sí. siguiente, pero a partir de la 12, está en la 11, pero bueno, si no, igual la retomo. Bueno, Porque si gustan la tomo. bueno, vamos a encender aquí la cámara. ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Sí, profe. Profe, Sí, te sí, la escuchamos. escuchamos lejos. ¿Poquito bajito o Ok, será mi trataré equipo? de acercar un poquito porque, a ver si así mejor. Vale, sí. Bueno, Gracias. siguiendo el hilo de todo este abordaje tan importante, empezamos a permitirnos involucrar un área tan importante de la psicología, quizás la más visible, pero como estamos viendo que existen otros campos de acción que realmente con respecto que se escucha muy bajito, igual con respecto al trauma, tenemos que partir de un elemento clave y es ese involucrar la parte sociocultural. Entonces, en esta medida,
hablamos de una clínica culturalmente sensible. ¿Qué nos quiere decir la clínica culturalmente sensible? Que deben haber por lo menos estos 4 elementos que nos muestra la imagen, donde el tamizaje no es solo con esos signos o esos síntomas de la persona, del paciente, del colectivo, sino también de todo lo que se está contextualizando. ¿Sí se está escuchando mejor? Sí, Ok. señora. Sino de todo lo que se está contextualizando, ya sea en el presente o toda esa historia que se ha venido recorriendo en el pasado. Esto es lo que nos habla de ese tamizaje cultural. No es solo lo que podemos evidenciar o lo que nos refiere esa narrativa de la persona, del paciente, del cliente, sino también hacer como esa anamnesis, ese tamizaje de todo lo que ha contextualizado, de todo lo que ha acontecido en su entorno. Por lo tanto, esto nos va a permitir pues que evitemos esa retraumatización, ¿sí? Volver a revivir ese dolor, volver a revivir ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque si hay elementos claves como esa historia, ¿cierto? Vamos a ser más cautelosos en el manejo de esa información y de cierto modo vamos a tener esa sensibilidad para que la clínica pues sea entendida como una parte donde evalúa también ese componente sociocultural. Otro tercer elemento que nos plantean para poder tener esa clínica sensible son las redes de apoyo. ¿Sí? Es elemental conocer realmente qué hay al alcance de esa persona que está intentando llevar su proceso, su duelo, su dolor, su trauma, ¿sí? Y sabemos que esos brazos, esas formas de rescate tienen que ver con esa red de apoyo, conocerla, ¿cierto? O muchas veces intentar buscar otras alternativas de esas redes de apoyo de acuerdo a la situación, pues permiten que el proceso de sanación, el proceso de evolución sobre ese dolor sea mucho más visible, sea mucho más efectivo. Y eso también significa empezar a ver la clínica desde una forma más sensible, no solo trabajar con el paciente, también con todo lo que está a su alrededor, con esas personas que indirectamente se ven afectadas por la misma situación que la persona principal, en este caso el paciente, está manejando. Otra de los elementos, pues, es ese cuidado del profesional. ¿Sí? Es como yo reconozco y atiendo el trauma en esos equipos de salud mental. ¿Por qué? Porque muchos de estos temas quizás nos tocan directamente, ¿sí? Hay casos, hay situaciones que a lo mejor lo vivimos con tanta pasión. Yo siempre me cuestiono cómo manejarán por lo menos las personas del ICBF cuando continuamente lidian con temáticas tan sensibles, ¿sí? Como experimentar situaciones reales donde hay pederastia, pedofilia y de pronto ver esa vulnerabilidad. ¿Cuánta carga emocional habría allí, cierto? ¿Cuánto se cargan ellas con ese mismo dolor ajeno que pasa a ser parte de ese dolor personal? Por eso el cuidado del profesional es parte elemental dentro de ese proceso clínicamente sensible, porque no solo cuidamos a nuestro paciente, a nuestro consultante, a nuestro tratante o nuestro cliente, sino tenemos esa corresponsabilidad también, porque eso es parte, ¿sí? De esa responsabilidad que tenemos en el cuidado profesional. Vamos a la siguiente, Mi profe, por profe, favor. tenemos la manito levantada de Jenny Rocío. Bienvenida, Jenny Rocío. Te Sí, mi profe, escuchamos. es que me nace una duda cuando la profesora habla eh, de la sensibilidad clínica. Yo he Ujú. escuchado que de pronto, bueno, de pronto no en contexto de trauma, pero puede estar relacionado con eso. En la experiencia vivida del trauma se vive una emoción, ¿sí? Y la constancia de todos estos significados y la interpretación que le da la persona a esa experiencia eh, se deriva de no haber procesado esa emoción. ¿Cuánto de clínica de sensibilidad puede haber si de pronto nosotros como futuros psicólogos tratamos de
hacer que la emoción que está atrapada salga. ¿Lo estaríamos volviendo a retraumatizar? Bueno, gracias por tu aporte. Aquí hay 3 elementos claves a tener en cuenta. Siempre vamos a verlos como una triada, ¿no? Toda emoción tiene que partir de un pensamiento que posteriormente nos va a llevar a una conducta. Dentro de cualquier proceso clínico, ¿cierto? Dentro de una intervención, siempre vamos a ver cuáles son esos síntomas y esos signos que se van a ver somatizados. ¿Qué quiere decir? Que la persona empieza de algún modo a traducirlos a través de su cuerpo, llanto, agitación, falta de sueño, y todos esos elementos que se convierten también en conductas van a representar emociones. Dentro del proceso, dentro del, digamos, de la sensibilización, ojo, no es retraumatizar, es empezar a entender cuáles son esas emociones que están ahí, latentes, que están surgiendo, inclusive cuáles no se han despertado, pero que en la medida que va avanzando en su proceso, en el recuerdo, en todo lo que tiene que ver, si nos vamos al trauma, a episodios de estrés postraumático, ¿cierto? Vemos que hay muchos bloqueos. Y uno de esos, que va a ser un gran referente emocional, es el miedo, ¿cierto? El miedo a volver a recordar pequeños detalles que vuelvan a evocar ese gran temor de volver a recordar ese episodio, pues, de impacto. Entonces, llevar al paciente, acompañarlo a que de pronto empiece a expresar qué siente, ¿cierto? Es una forma no de retraumatizar, pero sí de enseñarle que es válido esa emoción que está sintiendo porque es su emoción, ¿sí? No sé si Que me- respondo ahí a tu pregunta, Sí, mi Jenny. profe, muchas para gracias. contribuir un poco a lo que menciona la profe Cindy, recordemos la categoría de olvido de reserva, ¿no? Esta es una categoría que nos implica determinar esa ventana de tolerancia. ¿Hasta cuándo la persona que tengo, la comunidad, porque a veces hablamos muy de lo individual, pero la comunidad o este grupo que experimentó esta experiencia traumática, hasta qué momento ese recuerdo valida la emoción y no revictimiza? Y finalmente para eso estamos nosotros, para acompañar dentro de esa ventana de tolerancia. Se llama así porque es el espacio en el que puedo manejar desde ciertos niveles, ir acrecentando ese manejo de esa emoción de tal manera que no se disocie, por ejemplo, la persona que tengo al frente, o que sea tal el dolor que termine revictimizando. Ustedes recuerdan que las conexiones neuronales, pues cuando se recuerda, se vuelven a activar las mismas. Es como si estuviéramos experimentando la misma situación. Entonces, la idea es ir regulando ese acercamiento a la emoción, ese transitar por la emoción, reconocerla en mi cuerpo, establecer cómo le puedo dar una resignificación y desde ese olvido de reserva ir transitando hacia a ese nuevo sentido que le doy a mi experiencia traumática. Entonces espero que haya Gracias, aportado. profe. Bueno, entonces teniendo en cuenta esta, digamos, esta propuesta de ver la clínica de una forma más sensible, más social, ¿cierto? Integrando esa parte sociocultural, pues vemos que en esta fase número 4 vamos a tener unos referentes temáticos o unas referencias teóricas que nos van a permitir nutrir esos elementos, ¿sí? Vamos a ver que estos apoyos y estas teorías que van a involucrar tanto la psicología clínica como la psicología social van a permitirnos verlo como una perspectiva integradora, es decir, lo clínico no va a ir separado de lo social, va a tratar de converger, ¿sí? De integrarse, porque a la final lo que queremos es que se trascienda esa visión del sujeto como un ser aislado de su entorno, de su contexto, y así vamos a poder comprenderlo dentro de la salud mental como ese fenómeno o ese ser que está intrínsecamente relacionado
tanto con su historia, ¿cierto? Tanto con sus necesidades de su entorno como sus propias necesidades a modo individual. Entonces, estos elementos que nos muestra ahí la diapositiva, pues son los referentes que vamos a apoyar y que nos van a dar esa riqueza temática a través de esos artículos, a través del OVA, ¿sí? Donde va a converger muchos elementos que nos van a permitir, ¿sí? Tener como esa idea principal de cómo todas estas fuentes se van a enfocar en algo principalmente, y es el bienestar, que el bienestar no puede estar, digamos que separado o aislado para verse solo desde el trastorno, sino ese trastorno, esa situación, ese trauma, tiene que mediarse, tiene que verse a través de situaciones biológicas, de situaciones sociales, de situaciones políticas, de situaciones económicas, ¿sí? Que vienen a ser esa materialización de cómo todo eso que está aconteciendo, que está fuera del control o fuera del sujeto en sí, vienen a generar implicaciones que van a manifestarse en esas alteraciones que nos llevan a padecer pues algún trastorno, si lo viéramos desde la parte clínica, o de una situación traumática, ¿sí? Entonces, aquí tenemos como los principales referentes que nos van a soportar y a sustentar esta fase 4, esta temática, para que podamos verlo desde este paradigma, ¿sí? De cómo nosotros, desde nuestro rol de psicólogo, cómo vamos a intervenir para no vernos clínicamente como el patologizar, ¿cierto? El mirar si cumple ciertos criterios y hacer un diagnóstico, sino en pensar nuevamente a ver la psicología como un enlace entre lo clínico con una intervención social, con una visión social que nos permita ver que la persona no es solo lo que presenta allí, es todo lo que la integra, es todo lo que le acontece en función de ese ser social, de ese ser que hace parte de un contexto, que hace parte de una historia y que hace parte de una narrativa. Vamos entonces a ver cuáles son esos autores o esos referentes que nos van a dar esos elementos enriquecedores. Entonces, profe, siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos con Amalio y Díaz, que nos habla prácticamente de ese bienestar social y el trauma psicosocial, ¿cierto? Estos autores pues nos van a presentar una visión, una alternativa de visión frente al trastorno del estrés postraumático, ¿sí? Ese artículo que espero ya estén descargando, ya algunos estarán muy juiciosos ya haciendo lectura, pues nos propone que el concepto del trauma psicosocial viene a ser como una alternativa a ese diagnóstico ya conocido como el TEPT, trastorno de estrés postraumático, argumentando pues que la psicología clínica se ha individualizado excesivamente es al sufrimiento y ha ignorado quizás esas indicaciones o esos otros elementos sociohistóricos, socioculturales que también vienen a ser parte del trauma. Entonces, la idea central de estos autores, de este texto que tienen ahí dentro de los referentes bibliográficos para esta fase, es que el trauma va a tener o posee como un carácter dialéctico. ¿Qué es eso? Pues que dentro de ese enfoque filosófico, ¿sí? Se debe entender la realidad donde hay un pensamiento, ¿cierto? Que pertenece a la persona, pero también hay una historia. Y esa historia es la que nos va a permitir comprender cómo son esos procesos. Y si miramos qué es un proceso, sabemos que hay un inicio, pero que ese inicio también ha tenido un pasado, que ese pasado también ha podido ha podido ser diferente o que no significa que sea permanente. Es decir, que la historia que yo he heredado, que el carácter, que algunos elementos que he heredado, ¿cierto? No tienen que ser permanentes, pueden cambiar, el contexto me lo puede hacer cambiar, la situación me lo puede hacer cambiar. De allí que individualicemos que no toda persona que de pronto está expuesta a un estrés postraumático o, hablemoslo puntualmente,
a un caso de violencia, de conflicto armado, va a reaccionar y va a tener los mismos síntomas y va a llevar su proceso igual. No. De aquí que entendamos que todo esto es un proceso cambiante, dinámico, y por lo tanto el trauma no se puede ver solo como ese sufrimiento, sino tenemos que contextualizarlo, tenemos que ver desde ese enfoque psicosocial, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos propone prácticamente este autor con este tema de el trauma desde lo psicosocial. Siguiente, profe. Bueno, ahora tenemos el OVA, ¿cierto? Que es el que nos va a permitir, inclusive de la profe Valencia y Venegas. Y este OVA es bastante enriquecedor. Dentro de este curso, pues hemos visto que la temática del contexto colombiano a través pues, de la historia de violencia que hemos venido sufriendo, ¿sí? Y que pues a veces pareciese que tomara ciertas luces de esperanza, nos permite hacer un contraste justamente con esta temática sobre la parte clínica y la parte social, porque este recurso prácticamente nos va a permitir hacer un análisis, mirar cómo este contexto donde todos estamos, o por lo menos la mayoría, ¿sí? Nos va a permitir comprender cómo es cómo una historia de una nación, es decir, hay, hay elementos compartidos socialmente, ¿cierto? Los que de pronto tenemos un poquito más de 15 y de 20, podemos hacer una correlación quizás de una Colombia diferente hace 15, 20 años, ¿cierto? A una Colombia que quizás la ven diferente quienes tienen ahorita 18, 19, porque hay un recurso histórico que le permite dar elementos para comprender que la dignidad, que la salud mental, que la historia en sí va a condicionar esos elementos básicos. Y esta OVA nos va a permitir hacer ese análisis de este contexto colombiano a través de la historia que ha venido sufriendo del conflicto armado, pero no tanto enfocado a los actores del conflicto, sino a cómo esto ha permitido o no a generar una resistencia, a generar una reconstrucción de una memoria histórica. Y aquí es donde hablamos, esa memoria histórica que nos mencionaba la profe Belsi, que nos mencionaba María T., muchas veces se hereda y es lo que nos va generando un temor, digamos, un abanico de emociones que no los percibo, pero por el simple hecho de ser una narrativa permanente en mi contexto, lo vivo como una realidad, sin que realmente esté aconteciendo. Entonces, este OVA es muy interesante, uno, porque nos permite contextualizar y entender esa parte colombiana, esta historia, ¿cierto? De cómo la dignidad, cómo la salud mental se va dando a través de esas interacciones, lo que es la verdad, lo que se dijo, no se dijo, y cómo esa subjetividad entra a ser parte de esa verdad, porque sabemos que mi verdad es mía, ¿cierto? Pero la verdad del otro también es válida y también es verdadera, porque su forma de percibirla, de vivirla, tiene en esencia, pues, su verdad, ¿cierto? Entonces, este texto nos va a permitir, uno, conocer esa historia y conocer cómo esa memoria histórica viene a ser o viene a servir como unos mecanismos de resiliencia, de sanación colectiva. Por eso retomamos las redes de apoyo, lo importante de cómo la red de apoyo, que no siempre va a ser la familia, no siempre va a ser la línea directa consanguínea, sino su contexto, su vecino, el colegio, la iglesia. ¿Por qué? Porque son los espacios donde hay una interacción y dentro de esa interacción, dentro de ese ser con el otro, ese apoyo colectivo del otro, pues va a permitir una sanación colectiva y ello también va a permitir una transformación social. Entonces, invitadísimos a leer a Valencia y Venegas, que desde este OVA de la verdad, el poder y la resistencia nos va a poder dar, pues, yo creo que un panorama para entender esa narrativa histórica y cómo eso salpica a todo un contexto, ¿sí? A toda una comunidad
independientemente de cómo cada quien haya vivido este proceso dentro de sus experiencias, en este caso traumáticas con el conflicto armado. ¿Vale? Siguiente, y vamos con... siguiente, profe. Con Carrero y Moreno, que ya nos aborda la psicología clínica, pues nuevamente con esa perspectiva social, ¿cierto? Y este artículo, pues básicamente sostiene cómo vamos a poder integrar lo social dentro de la clínica. Y no es solo un punto de vista, ¿sí? Debería y debe ser visto como un elemento dentro de esa práctica para lo que mencionaba hace rato, evitar la patologización, ¿sí? A veces, si nos vemos en una clínica radical, es qué hay dentro del que está al frente, ¿cierto? ¿Qué hay dentro de las manifestaciones que se observan o no? Y qué cumple dentro de esos criterios de CM, CIE-10, CIE-11, pero realmente no miramos qué aconteció antes que pudo haber sido el detonador de eso, ¿cierto? ¿Qué hay dentro de sus recursos familiares, dentro de su núcleo que está potencializando esos síntomas, que está, digamos, intensificando esa situación o por el contrario, convirtiéndose en una forma de apoyo, en una forma que subsana y que mitiga quizás esos elementos que clínicamente se ven como criterios para dar un dictamen y categorizar en algún trastorno o en alguna patología. Entonces, este artículo o Carrero Moreno, pues lo que viene a proponernos es eso. ¿Por qué la psicología clínica puede y debería, si lo miramos de una forma empática, de una forma integral, ¿sí? Verse desde una perspectiva psicosocial, porque ya sabemos que el individuo no es ajeno a su contexto, ¿sí? Que parte de lo que siente, que parte de lo que acontece va a verse reforzado por lo que ha estado a su alrededor, y su alrededor de alguna forma también va a tener cierta alteración. Entonces, este artículo pues va a centrar esa idea central en que el razonamiento clínico, ¿sí?, debe incluir esas dimensiones relacionales, procesuales. Cada quien vive un proceso de forma individualizada, y también contextuales, porque el contexto es muy diferente, inclusive estando dentro de la misma región. No es lo mismo lo que se vive en la casa 17 que la casa del lado de 18, así el barrio sea el mismo. Entonces, eso es lo que nos invita este artículo a reflexionar, ¿cierto? Y esto permite que hagamos ese reconocimiento, que hay un proceso de salud-enfermedad, pero que esos procesos van a estar entretejidos, van a estar integrados y no se pueden desarticular de lo que es biológico, cultural y social. ¿Por qué? Porque son elementos con los cuales el sujeto o cada uno de nosotros nacemos y hacen parte de todos nosotros desde el momento en que somos parte de una sociedad y en lo que empezamos pues a formar un criterio, un pensamiento, ¿cierto? Y por lo tanto empezamos a actuar y a interactuar en ese entorno donde nos desenvolvemos. Entonces, hasta aquí mi aporte, profe. Bueno, estimados estudiantes, compañeras, buenas noches. Vamos a comenzar a mirar un poco el paso a paso de nuestra actividad, gracias a las profes que nos dieron como toda esa parte teórica que es fundamental para el desarrollo de esta tarea. Pues nos acercamos un poco a la finalización o culminación de nuestro curso. Para ello es muy importante que, teniendo en cuenta todos los autores que ustedes conocieron, es muy importante pues que ustedes revisen un poco la actividad que deben hacer en esta fase.
Entonces, una de las actividades principales es que ustedes deben tener un consentimiento informado. Este consentimiento informado ustedes lo van a encontrar en la plataforma en el anexo 3, allí arriba donde dice curso y donde está la guía, ahí está el consentimiento informado. ¿Por qué es importante el consentimiento informado? Porque resulta que allí ustedes le están diciendo a la persona qué es lo que van a hacer y le dan una serie de pautas y requisitos y los derechos que ellos tienen para participar en esta actividad. Entonces, por eso es muy importante que ustedes lo tengan presente porque allí es de donde parte como esta actividad. Entonces, el consentimiento informado es básico y ustedes lo deben subir cada uno al foro. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? La idea de esta actividad es que ustedes analicen cómo los factores sociales, culturales e históricos influyen en esa experiencia traumática y en la construcción de la subjetividad. Para ello, ustedes deben realizar unas lecturas críticas y alternativas para la comprensión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí está un poco el paso a paso. Entonces, por favor, tomen atenta nota, cualquier cosa que necesiten, nos preguntan, por favor. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es estudiar el material que nosotros tenemos ahí anexo en la plataforma. Lo segundo es que ustedes deben investigar datos, cifras, bueno, todas las investigaciones que tengan que ver con violencia intrafamiliar o conflicto armado. ¿Sí? La idea es que ustedes tengan en cuenta la actividad que hicieron en la fase pasada, ¿sí? Entonces, la idea es que de acuerdo a esa actividad, pues ustedes continúen con el análisis de esa actividad. Y ustedes analizan toda esa información de su localidad, de su barrio, etcétera, y lo suben y publican esa investigación en el foro. Luego, en el paso número 3, nos vamos a reunir con todas las personas del grupo. Nos reunimos en cualquier momento y comenzamos a proponer preguntas para nuestra entrevista. La idea es que sean más o menos 2 preguntas por persona y que sean muy pertinentes pues a la entrevista que ustedes van a hacer. Entonces, ustedes deben ubicar 2 líderes o 2 lideresas comunitarias. La idea es que ustedes puedan traerlos, hablar con ellos, poderlos grabar, ojo, la voz, ¿sí? Y la idea es que ustedes tengan o realicen esas encuestas y suban el consentimiento informado y el enlace del video o del audio que ustedes hicieron esas entrevistas en el foro. Luego van a analizar, en base a estas entrevistas, van a analizar o van a hacer un análisis crítico mínimo de 2 párrafos relacionado con todos los hallazgos que ustedes tuvieron en estas entrevistas. Y luego en grupo nos volvemos a reunir y hacemos un podcast colaborativo que no supere los 10 minutos y que incluya una introducción, el análisis crítico de las entrevistas y las conclusiones. La idea es que ustedes puedan subir este podcast a YouTube, Spotify o iVoox y que ustedes puedan compartir el enlace y después hacemos un informe final. El informe final debe tener una introducción, objetivos de la actividad, las preguntas seleccionadas de la entrevista que ustedes hicieron, el análisis grupal que ustedes hicieron, el enlace del podcast, las conclusiones y los anexos. Los anexos son los consentimientos y evidencias que ustedes tienen para poder realizar eso. Allí en esta infografía nosotros les dejamos algunos elementos claves que deben tener en cuenta para la elaboración de esta entrevista. Entonces está la subjetividad, que la hemos visto en lo largo de todas estas web, el trauma, el análisis debe ser crítico, la actividad es colaborativa y deben por favor respetar las normas APA, ¿vale? Recibo preguntas, dudas, inquietudes. Esta actividad finaliza el 11 de mayo y tiene un porcentaje de 125 preguntas. Preguntas. Livia, Buenas noches. buenas noches. Bueno, cuando se habla ahí de realizar las entrevistas a 2 líderes
o lideresas sociales. Mi pregunta ¿es hacerla separadas o tengo que unir a los dos líderes para hacer una sola entrevista? La puedes hacer por separado, no hay, digamos que no hay problema. Si lo puedes hacer en grupo, pues sería mejor para no que no tengas tanto tiempo, pero pues ya ustedes miran cómo les queda mejor. Sí, el tiempo, ¿me recuerdas el tiempo que debe llevar esas entrevistas? La entrevista como tal debe ser máximo 40 minutos. O sea, y si logro hacerla entre las dos, o sea, máximo 40 minutos, pero si no se logra, sino por separado, y debo presentar las dos diferentes o tengo que unirla, reducirlas a 40 minutos o simplemente 40 y 40. Yo te diría que lo puedes realizar en los dos, los puedes unir los dos en 40 minutos. No sé, profe Belsi, si estaría bien así. Efectivamente, profe, es factible hacerlo en 40 minutos porque van a hacer la misma pregunta y solo que está la intervención de ambas personas que irán a participar. Pero como les quede fácil, si lo pueden hacer de manera individual, no necesariamente tienen que ir hasta los 40 minutos. Es un mínimo, un máximo más bien, máximo Sí, 40 sí, minutos, ¿verdad? Es un sí, máximo, señora. pero no necesariamente tienen que estar los 40 minutos. La idea sí es que hagan preguntas pues que nos logren, si vamos a hacer un análisis de la influencia sociocultural, pues que sean pertinentes al propósito que tiene nuestra tarea, ¿verdad? Entonces, por favor, a la luz de ese resultado de aprendizaje que estamos proponiendo en el curso para esta tarea 4, a esa luz comiencen a configurar y a formular sus preguntas. Ujú. Vale, muchas Gracias, profe gracias. Belsi. Más preguntas, más dudas, más inquietudes. A veces nos dicen como, profe, si no podemos conseguir líderes o lideresas sociales, pues la idea es que sean líderes o lideresas o en ese caso también podríamos entrevistar a alguien que haya pasado por algún tipo de conflicto familiar. Por acá nos están preguntando, ¿se pueden hacer las Sí. entrevistas por Teams? Sí, señora. Más preguntas antes de pasar a la siguiente diapositiva. Habrá personas que, por ejemplo, determinen que no desean que su imagen se vea. Entonces, por eso damos la opción de que se graben en audio, ¿verdad? Y ya para terminar, Ah, estimados perdón, estudiantes, dime. una última apreciación. En estos días alguien me contactaba, un estudiante, y me decía, eh, es que no logro encontrar cifras de violencia intrafamiliar en mi municipio. Que solamente a través de un hospital, ¿verdad? Está bien, lógicamente, si tiene usted, pero yo sé, en todo municipio hay una comisaría de familia, generalmente hay una secretaría de equidad, entonces, por favor, la idea es que podamos hacer una investigación, si no es bien, si no rigurosa por el término de tiempos, sí juiciosa frente a lo que establece la guía de actividades. Sí, también ustedes pueden encontrar en las secretarías de salud, pueden Ujú. encontrar datos, pueden encontrar con lo que decía la propia Secretaría de la Mujer en el caso de Bogotá, en las otras entidades creo que es el Ministerio de la Mujer. ¿M? Ustedes pueden ahí encontrar datos y ahí es algo interesante que Inclusive nosotros a veces medicina pensamos. legal. Sí, a veces pensamos que solamente datos hacia la mujer, pero resulta que no. Ellos tienen, hay unas comparaciones de género que son interesantes que ustedes lo puedan verificar. Juan David, con respecto a tu pregunta, cada integrante, cada estudiante debe realizar 2 entrevistas. No es por equipo colaborativo. Cada uno en su propio contexto. Pues recuerden que la idea es que
vamos a ir a nuestro contexto, a reconocer nuestro contexto, nuestro barrio, nuestra localidad, nuestro municipio. Entonces, por esa razón es que cada estudiante en su propio contexto debe hacer esas 2 entrevistas. Angie, Con gusto, Juan David. por el chat puse el link para que ellos empiecen Ok, la siguiente. Ah, ok. Listo. gracias. Gracias, María T. Listo, entonces, estimados estudiantes, la idea es que podamos finalizar con responder esta pequeña encuesta. Entonces, les invitamos, aquí está en el chat, les invitamos a que ustedes ingresen al link. En este link ustedes van a encontrar unas cortas preguntas. La idea es que entre todos, por favor, la diligencien, podamos Ahí contestan y responder. les da respuestas de una vez la puntuación. Ujú. Una vez lo hagan, nos envían los pantallazos por el chat y hacemos una retroalimentación, ¿vale? Listo, entonces 2 minuticos para que Sí, son 2 respondan las minutos. preguntas. Está muy fácil. Entonces, los invitamos y las invitamos a todas y todos que puedan responder. Voy a ver si la presento, profe, acá. Si puedo presentar. Les debe aparecer así como me está apareciendo el pantallazo. Preguntas, dudas, inquietudes, chicos, chicas. Deben estar respondiendo Sí. la actividad. Por favor, manden el pantallazo. ¿Cómo les fue con la actividad? ¿Me recuerdas cuántas preguntas son, profe María? 4 nada más, ¿cierto? Vale, sí. Es breve. Señora, son 4 y les da las opciones de respuesta. Son solamente 4, chicos. Ya deben estar terminando. Nos pueden enviar el pantallazo. Gracias, Jessica. Así como Jessica, muy juiciosos todos y juiciosas todos. Gracias, Jessica. Juan David. Gracias, Juan David. Excelentes resultados. Muy bien, Jessica, Lucy, Carolina, qué bien. Qué bien, súper. Están enviando bastantes. Caterina, Ana Isabel, muy Muy bien. bien, Ana Isabel, Catherine, qué bien. Felicitaciones, chicos. Básicamente, vamos a responder. Entonces, situación. Llegas al municipio de San Esperanza para hacer tu entrevista de campo. Al acercarte a la lideresa comunitaria, ella te recibe con desconfianza y te dice, ya han venido muchos de la ciudad a hacernos preguntas y luego se van. Nunca sabemos qué hacen con nuestras historias. ¿Qué decisión tomas como psicólogo o psicóloga en formación? Opción A.
pausar la entrevista, explicarle el propósito netamente académico de la visita y leer juntos el documento de consentimiento informado. Opción B, sacar la grabadora de inmediato y empezar con las preguntas sobre el trauma para no perder tiempo y demostrar eficiencia. ¿Cuál es la opción, chicos? ¿Qué opción es ahí? Recuerden que La, consentimiento informado, la la A. opción A. Muy bien, la opción A. Vamos a ver. Muy bien, la opción A. Recuerden la importancia de validar esa experiencia que ha tenido esta líder con anterioridad con respecto a las intervenciones o acciones psicosociales que quieren abordar en su comunidad. Es lastimoso que lleguemos y utilicemos a las comunidades y ni siquiera les informemos cuál fue el resultado de esa investigación. Por eso, dentro de nuestra tarea, uno de los propósitos es darle a conocer ese análisis que se hizo a su entrevistada. ¿Vale? Es importante eso. Muy bien, gracias. Continuemos. Durante la charla, la comunidad relata que tras los hechos de violencia vividos hace años, la gente ya no confía en sus vecinos. Las calles quedan vacías temprano por el miedo y las juntas de acción comunal desaparecieron. ¿Cuál es tu conclusión frente a frente a esta situación? La violencia sistemática generó un trauma psicosocial colectivo que rompió el tejido y el bienestar social de toda la comunidad. Opción B. La mayoría de los habitantes sufren de trastorno de estrés postraumático de manera individual y necesitan una terapia clínica urgente. La opción A. Opción A. ¿Por qué opción A? ¿Por qué opción A? Por ahí. Bueno, ¿por qué? Porque afecta a toda una colectividad. Por temor y por seguridad, pues las personas acatan como esas órdenes, incluso aún se viven en ciertos lugares del país, en estos momentos se está viviendo. Entonces se convierte en una situación sistemática, ¿sí? Afecta a toda la comunidad y la subjetividad social como tal. Sí, Muy no es un bien. conjunto de síntomas individuales, sino que es una ruptura del tejido social, lo que hablábamos ahorita que ustedes nos explicaban. Entonces, ahí apunta a un concepto de trauma psicosocial. Muy bien. Vale, no se trata entonces de patologizar desde lo individual, sino de reconocer un tema mucho más estructural, ¿verdad? Desde lo colectivo, sí, señora. Además, bien dice Ana Isabel, no podemos suponer que con esa información, entonces ya alguna persona tiene trastorno de estrés postraumático. Sí. Muy bien, pregunta 3. Estás analizando las respuestas de un grupo de mujeres campesinos. Ellos te explican que históricamente resolvían sus conflictos internos a través de asambleas veredales, ya que la policía o las instituciones del Estado nunca llegaban a su zona. Para tu informe final, ¿de qué postura evaluarás esta dinámica? Opción B. Desde un manual diagnóstico de psiquiatría tradicional y los protocolos clínicos de resolución de conflictos de la ciudad. U opción A, desde una perspectiva psicosocial, entendiendo cómo la falta de Estado moldeó su realidad sociocultural y sus formas de adaptación. ¿Cuál es la respuesta? La opción A, mi amor. La A. ¿Por qué la A? Porque como estamos tratando de no patologizar, intervenir o acompañar desde el manual diagnóstico de psiquiatría ya nos estaría arrojando un diagnóstico, un trastorno, por decirlo de alguna manera. Pero ya desde una perspectiva psicosocial, ya se pueden mirar las fallas estructurales del sistema que no posibilitan la adaptación al entorno. Total. ¿Alguien más? Porque muchas comunidades buscan cómo solucionar sus propios problemas, ya que no están esperando o que se dan cuenta de
el Estado o las alcaldías o gobernaciones los han dejado totalmente solos para proteger su comunidad, sí, porque obviamente hay que proteger las familias y todos los integrantes de la comunidad buscan esas soluciones en vista de la ausencia de las autoridades. Total. Gracias, gracias por la participación. Al finalizar la jornada, esta es la última pregunta, un grupo de mujeres del pueblo te invita a la casa comunal. Allí te muestran un telar gigante donde han estado bordando los nombres de sus familiares desaparecidos durante meses. ¿Qué significa esta acción para el análisis de tu investigación? Opción B. Es una muestra de que están estancados en el dolor del pasado y no han superado la victimización pasiva. Opción A, es un acto político de resistencia y de construcción de verdad que les permite reconfigurar su subjetividad. ¿Qué opción es? La A. La A. ¿Por qué la A? Chicos y chicas, todas a participar. ¿Por qué creen que es la A? A ver, ahí, que por ahí, hay 22 personas conectadas en este momento. ¿Por qué la A? Ana Isabel nos responde por el chat, porque están resignificando su subjetividad y resiliencia a través de la resiliencia, ¿no? Sí, porque ese Ok. telar comunitario con los nombres de los familiares desaparecidos no es un acto de estancamiento en el dolor, ¿sí? Sino que más bien son unas expresiones de resistencia psicosocial, una construcción de memoria que crean las comunidades ante el conflicto armado que han vivido. Ujú, total. Así es. Muchas gracias. Daniela nos dice, han superado el trauma y es una forma de mostrarlo a la comunidad por medio de la resiliencia. Es una manera de afrontamiento positivo y dar a conocer. Efectivamente, es una manera de resignificar, de transitar y de demostrar que a pesar de esa memoria, han tejido unos nuevos vínculos orientados hacia el bienestar y hacia la transformación de lo vivido. Es una manera de afrontamiento positivo y dar a conocer, para dar a conocer lo vivido, efectivamente. Estimados estudiantes, Jenny nos dice, pueden expresar sus emociones por medio de tejer su experiencia. Efectivamente, los vínculos que se tejen en torno a ello, la afectividad, la cohesión social que da ese tipo de encuentros es fundamental para transitar por el trauma, para resignificarlo, porque no es solamente decir que me estoy curando, que estoy sanando a través de el arte como tal, sino de los vínculos y los afectos que se construyen en torno a esa red de apoyo. Exactamente. Vuelven a tejer también redes de apoyo, como dice Ana Isabel. Entonces, estimados estudiantes, por último queremos hacerles una invitación muy especial a la masterclass que tenemos el próximo viernes. Ustedes en el correo, seguramente en los foros y en los chats de Teams han recibido nuestra invitación. Tenemos una masterclass sobre psicología y comunitaria y política como compromiso social. La idea es que se articulen, es ese próximo viernes 24 de abril a las 10 de la mañana, se articulen allí quienes deseen obtener 10 puntos por su participación, deben dar respuesta a una pregunta que les enviamos al correo y contrarrespuesta, pues ya recibirán para la tarea 4 esos 10 puntos. Pero lo importante es que pues esa respuesta dé cuenta de que efectivamente ustedes participaron, asistieron a esta valiosa masterclass. Ya les paso por aquí de nuevo la imagen de la invitación para que la tengan muy presente. Nos hemos unido, hemos hecho una juntanza de varios cursos
del núcleo problemático de subjetividad e intersubjetividades. Y tendremos 2 invitados internacionales de México, de diferentes universidades, que nos acompañarán desde sus experiencias y contribuciones teóricas. Seguramente que va a ser fascinante ese encuentro, entonces así que los esperamos allí. Ya no encontré la imagen, a ver, la tengo por acá. Voy a dejar de compartir para Por volver a favor. compartir. Muchas gracias. Entonces, ahí la ven. Este es el curso y ya les paso, bueno, el vínculo. Es eso. Por el chat. Profe, disculpa una pregunta. Dime. El link para ingresar a esa reunión lo encontramos eso en el También correo. lo enviamos al correo, lo acabo de compartir en el chat para que lo tengan ahí presente. Y en el correo lo envié desde ayer. Yo creo que las compañeras también lo han compartido en el foro, entonces para que ingresen a sus foros y allí encuentren la información. Así que muy Ok, bienvenidos gracias, todos profe. a este espacio y ojalá aprovechen ese encuentro que es fundamental. También como está la oferta de CIPAS, lo abrimos como un CIPAS, entonces ustedes en la oferta de CIPAS, por allí, confirmando su asistencia a través del aplicativo de eventos, entonces lo encuentran allí. Seguramente cuando abran su curso, ahí encontrarán el CIPAS que aparece debajito del curso y por allí pueden entrar y hacer su confirmación y encuentran el link. Bueno, mis estimados estudiantes, fue un placer haber estado con ustedes. Estamos en contacto, seguimos muy atentas a esta finalización del curso. Es posible que tengamos un nuevo encuentro. eh, Sin embargo, pues digamos que cumplimos ya con el del viernes, cumpliríamos con los 3 encuentros, pero en caso de que ustedes lo requieran, no duden en solicitarlo. Sería genial escucharlos desde sus perspectivas y de pronto hacernos un CIPA donde ustedes sean quienes lideren el abordaje de algún tema que les interese. Así que no duden en contactar a sus profes, estamos pendientes por si les interesa esos espacios de fortalecimiento y de nuestra subjetividad a través del conocimiento. También recuerden, como para finalizar, que todo el abordaje de la temática de hoy nos lleva a afirmar que la subjetividad es una configuración compleja, que es histórica, que es relacional, dialéctica, transformadora, y que el trauma actúa como un operador que, si bien en algunos momentos desorganiza el psiquismo humano y colectivo, también permite potenciar esa, esa circunstancia y esa capacidad del ser humano de reponerse ante la adversidad, lo que conocemos como resiliencia. Entonces, ¿a qué les invito? A que tenemos muchas comunidades, ustedes desde los 2 casos que hemos venido abordando, el trauma nos ha permeado. Tenemos comunidades absolutamente fragmentadas debido a ese trauma, a la falta de confianza de confianza en el Estado. Entonces tenemos un reto ético, psicosocial, clínico social, porque no podemos reducir el trauma a lo individual, sino comprenderlo en ese entramado sociocultural, histórico, político y simbólico que representa. Los invitamos a eso, a que hagan unos análisis profundos, que no se valgan mucho de la IA, porque nos encontramos con
documentos que aparentemente no tienen IA, aparentemente, pero resulta que todos los grupos terminan presentándonos los mismos documentos con palabritas diferentes que la IA les ha organizado. Entonces, resulta para nosotros como profes un poco frustrante el hecho de decir, bueno, y entonces, ¿qué aporto acá? Porque definitivamente resulta que la tarea no la estamos retroalimentando, en muchos casos, no en todos, no voy a generalizar, pero no la estamos retroalimentando a ustedes, sino a la inteligencia artificial, ¿vale? Y suena y digamos que es muy doloroso para nosotros encontrarnos con este tipo de circunstancias. Esperamos que seamos de nuevo el llamado al compromiso ético y a la rigurosidad académica en ese aspecto. Ya con eso terminamos. Agradecerles a la profe Ángela, a la profe María Teresa, a la profe Cindy por su acompañamiento y continuamos al tanto de todos ustedes. Listo, Gracias, gracias para todos. profe. Feliz noche. Chao, chao. Feliz noche a todos y Gracias, todas. profe. Un abracito. Vale, cuídense Daniela, mucho. nos alegra que hayas Buenas aclarado noches. tus dudas. Feliz noche, feliz descanso. Muchas Un gracias. abracito virtual para todos. Ah, qué bonito. Lo necesitaba. Gracias.